sea x una variable aleatoria continua cuya función de densidad de probabilidad es la función por tramos f de x, 2kx para los x que están entre 0 y 1, 2k para los x mayores que 1 pero menores o iguales que 4, y 0 en cualquier otro caso. Si k es un número real positivo, entonces la probabilidad que x esté entre 0 y 2 es igual a... Primero vamos a hacer una gráfica de esta función de densidad de probabilidad. Tenemos el eje xy, origen del sistema. Vamos a graficar la función diciendo f de x es 2k x para los x entre 0 y 1. Entonces, vamos a obtener la imagen del 0. Si reemplazamos, es 2 por k por 0, la imagen es 0. Para el 1, f de 1 es 2 por k por x que es 1, y eso corresponde a 2k. Lo vamos a graficar. La imagen del 0 es 0. La imagen del 1 es 2k. Ahí tenemos un punto. Una recta. Tenemos la segunda función, que es f de x 2k. La vamos a graficar entre 1 y 4. F de 1, como es una función constante que no depende de x, su imagen es 2k. Y para 4, f de 4 igual es la función constante que es 2k. Entonces tenemos por aquí el 4, nos arroja su imagen que es ese punto. Tenemos una recta si unimos los dos puntos. Por lo tanto se forma esta figura. Ahora, como me dice que es una función de densidad de probabilidad, si yo quiero obtener el valor de k, tengo que calcular el área de toda esta figura. Entonces decimos, se transforman dos figuras, un triángulo y un rectángulo. Para el triángulo, que lo vamos a dibujar aquí, la base es 1 y la altura es 2k. El área corresponde a la base por la altura partido por 2. Y eso es k. Ahí tenemos el área del triángulo. Ahora, para este rectángulo, lo vamos a dibujar aquí. La base es 3 y la altura 2k. Sería 3 por 2 son 6k. Y ahí tenemos el área del rectángulo. El área total, 6k más k, es 7k. Y como esto es una función de densidad, el área completa de la figura, definido entre 0 y 4, corresponde a 1. Por lo tanto, significa que k es un séptimo. Ahí tenemos el valor de k. Ahora, como ya tenemos el valor de k, podemos calcular la probabilidad entre 0 y 2. Ahora, entre 0 y 2 sería hasta ahí. Ahí tenemos la separación. La imagen también es 2k. Por lo tanto, lo que queremos es toda esta área completa hasta de 0 a 2, que sería la probabilidad. Entonces, el primero sería ese triángulo, pero el área de ese triángulo yo la calculé, vale k. Entonces vamos a dibujar el triángulo y el área de esa figurita es k, pero k es un séptimo. Por lo tanto, ahí tengo el área para ese triángulo. Y ahora para este rectángulo, la base es 1
y la altura 2K. El área es 2K por 1, que es 2K. Pero K es un séptimo, por lo tanto va a ser 2K por un séptimo, que es 2 séptimos. Ahí tenemos el área de este rectángulo. El área final corresponde a la suma de un séptimo más 2 séptimos. Y eso es 3 séptimos. Por lo tanto, ahí tengo el área entre 0 y 2 de este dibujo, que corresponde a la probabilidad entre los mayores iguales que 0 y los menores iguales que 2. La alternativa es la B.